Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En una ciudad vasta y gris, donde los rascacielos cubrían el cielo como muros de cristal y acero, la luz nunca parecía llegar del todo a las aceras. El aire a menudo estaba impregnado del olor a hormigón húmedo, combustible y fatiga humana. La gente caminaba deprisa, con los hombros encorvados, absorta en sus teléfonos o sumida en sus pensamientos, hablando poco, rozándose sin verse nunca. Eran como sombras apresuradas, desgastadas por la costumbre, incapaces, o quizás reacias, de alzar la vista para contemplar los milagros invisibles que a veces se cruzaban en su camino. En el corazón de este mundo impersonal vivía ya una mujer de 28 años cuya existencia se dibujaba en los márgenes. Discreta, casi invisible, se deslizaba por la ciudad como una nota suave en un concierto de ruidos apagados. Huérfana desde los 17 años, un brutal accidente de coche, sin despedidas ni últimas miradas, aprendió desde pequeña a confiar solo en su propia fuerza. Sin familia que la sostuviera si se caía, sin una mano amiga que le recordara que merecía algo más que sobrevivir. Se había construido sola, piedra a piedra, a veces tambaleándose, pero nunca rota. Camarera en un pequeño restaurante de las afueras, un lugar modesto pero acogedor donde las risas eran escasas y las propinas aún más escasas, Alia albergaba en silencio un sueño secreto, el de una existencia diferente, vibrante y llena de color. Un mundo donde sus días ya no estuvieran dictados por horarios agotadores ni fines de mes calculados a destajo. Pero este sueño permanecía en lo más profundo de ella como una estrella lejana e inaccesible, que contemplaba sin atreverse realmente a creerlo. Sus únicos tesoros eran sus libros, cuidadosamente alineados en un estante destartalado en su pequeño ático. Los leía cada noche, evadiéndose en historias de héroes caídos del cielo, milagros que aparecían en las sombras, encuentros inesperados capaces de cambiar el destino. Entre turnos, anotaba frases en un cuaderno desgastado, fragmentos de un universo donde todo parecía posible. Pero en su propia realidad, nunca ocurrió nada. Hasta esa noche. Esa tarde llovió sin parar. Una lluvia torrencial y densa golpeaba los tejados, transformando las calles en ríos sucios y helados. El viento furioso sacudía las persianas, llevándose los últimos vestigios del otoño. Los transeúntes, siluetas borrosas bajo los paraguas abiertos, corrían para escapar de la tormenta. Los taxis salpicaban las aceras, los semáforos brillaban en el agua como estrellas ahogadas. Alia, por su parte, caminaba despacio, con pasos pesados y la mirada baja. Su viejo paraguas, con varios agujeros, apenas le ofrecía protección. Sus zapatos dejaban entrar el agua helada, y a cada paso, sentía que sus calcetines se empapaban un poco más. Su bolso colgaba del hombro, empapado, cargado con los libros que se había negado a dejar atrás. El mundo parecía derretirse a su alrededor, tragado por la lluvia. Fue entonces cuando la vio, o mejor dicho, cuando creyó ver por primera vez una ilusión, una silueta acurrucada sobre sí misma, inmóvil, en medio de la pequeña plaza desierta. Un anciano. Sentado en el suelo, apoyado en un banco oxidado, temblando de frío y soledad. Nadie le prestó atención. Algunos transeúntes se apresuraron, evitándolo ostentosamente, algunos lo miraron con vergüenza antes de apartar la vista. Otros, demasiado absortos en su propia carrera contra la lluvia, ni siquiera parecieron notarlo. Alia se detuvo. Se le encogió el corazón sin saber por qué. Quizás porque conocía esa sensación de extrema soledad, ese peso del abandono en un mundo que pasa sin parar. Sin pensarlo, como guiada por algo superior a ella misma, corrió hacia él, salpicando el agua bajo sus pies. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó ella, agachándose frente a él, con la voz temblorosa por la preocupación. El anciano levantó lentamente la cabeza hacia ella. Su rostro estaba desfigurado por la edad, marcado por profundas arrugas, como si el tiempo mismo le hubiera labrado la piel. Sus ojos, de un azul desvaído, casi translúcido, parecían perdidos en la lejanía. Susurró en una voz tan baja que ella tuvo que inclinarse hacia adelante para oírlo. «Yo, ya no puedo levantarme más». Alia, a pesar del hedor a humedad y la suciedad en su ropa, metió el brazo bajo el del anciano. Era tan ligero, tan frágil, que casi temió romperlo. Al principio vacilante, terminó aferrándose a ella como un náufrago a un salvavidas.
Sin dudarlo, sin esperar gratitud, se quitó el abrigo para cubrirlo, protegiéndolo lo mejor que pudo del viento gélido. Luego, paso a paso, lo guió hasta un pequeño café que aún estaba abierto, un resplandor parpadeante en la noche furiosa. Entraron. El aire cálido los envolvió en un abrazo reconfortante. Aliyah sentó al anciano en un banco cerca de la estufa, se acercó al mostrador y con su escaso sueldo, pidió sopa humeante y pan fresco. El anciano comía despacio, en silencio. A veces, la miraba, y en su mirada había algo indefinible. Una profunda gratitud, pero también una extraña tristeza. Parecía leerla, como si pudiera ver sus sueños no expresados, sus cicatrices ocultas. Cuando se calentó y sus manos temblorosas recuperaron algo de fuerza, se acercó a ella. —¿Cómo te llamas, hijo mío? —preguntó con voz ronca. —Aliyah —respondió ella, un poco avergonzada. El anciano esbozó una sonrisa fina y gentil. —Gracias, Aliyah. Acabas de salvar más de una vida. Ella se sonrojó, miró hacia abajo, incapaz de comprender el pleno significado de sus palabras. Cuando ella regresó del mostrador para pagar la cuenta, él ya no estaba. Sobre la mesa solo quedaba una servilleta de papel, en la que estaba garabateada una sencilla palabra. Sé tú mismo. La vida te devolverá 100 veces más de lo que ofrezcas. Unos días después, cuando el cielo seguía siendo de un gris uniforme y la ciudad parecía aún más pesada de lo habitual, Aliyah encontró un sobre extraño en su buzón. Ni una factura, ni un anuncio. No. Un sobre pesado y grueso de papel marfil ligeramente rugoso, sellado con cera roja grabada con un símbolo antiguo que no reconoció. Su corazón latía con fuerza. Se quedó paralizada en la puerta por un instante, dividida entre la emoción y el miedo, antes de romper el sello con cuidado. En el interior, cuidadosamente caligrafiada, había una carta oficial. Señorita Aliyah. Se le solicita presentarse sin demora en la oficina del notario Maitre del Court, ubicada en 12, Avenue du Savoy, centro de la ciudad. Motivo, importante asunto de herencia. Por favor traer prueba de identidad. Lo releyó varias veces, como para estar segura de que no estaba soñando. ¿Un asunto de herencia? Sin embargo, no tenía ni familia ni conocidos ricos. La idea de un error administrativo cruzó por su mente, pero una curiosidad irreprimible la empujó a seguir la invitación. El día señalado, Aliyah tomó un autobús hasta el centro de la ciudad, y sus pensamientos se fueron confundiendo a medida que los altos edificios pasaban ante su ventana empapada por la lluvia. La notaría se encontraba en un imponente edificio, con la fachada cubierta de piedra tallada y estatuas mudas. Dos grandes puertas de madera oscura lo esperaban, tan intimidantes como majestuosas. Al abrir la puerta, la recibió un olor a pulimento y papel viejo. El suelo de madera crujió ligeramente bajo sus pies. Una elegante secretaria, vestida de negro, le hizo señas para que entrara en una oficina grande y silenciosa, donde un hombre de unos 50 años, severo pero no antipático, se puso de pie para saludarlo. Señorita Aliyah, dijo con voz tranquila, con una sonrisa enigmática en sus labios, soy el señor del Court. Gracias por venir tan rápido. Extendió su mano, firme y seca, luego la invitó a sentarse en un sillón de cuero, frente a su escritorio sobrecargado de archivos. Después de verificar su identidad, hojeó metódicamente una serie de documentos atados con cinta roja. Has sido designado como heredero universal de un cierto, hizo una pausa, buscando el tono adecuado, Elias Stern. El nombre la impactó como un eco lejano. Stern, el nombre no le decía nada específico. Ella frunció el ceño, profundamente desconcertada. Creo que estás equivocado, ella tartamudeó, no conozco a nadie con ese nombre. El notario esbozó una leve sonrisa, como si hubiera anticipado su reacción. Esto es normal. Se reclinó en su asiento, juntando las manos. El señor Stern era un hombre misterioso. Un multimillonario discreto, casi invisible en público, pero en privado, un empresario temido, respetado, y a veces temido. Hizo una pausa y la miró fijamente. También era un filántropo secreto. Muy pocos sabían dónde vivía. Cultivaba las sombras, asegurándose de que nadie supiera quién era realmente. Hasta esa noche. Hasta que lo salvaste. Aliyah sintió que su corazón se aceleraba. ¿El anciano? La mirada translúcida.
la servilleta de papel. Sintió una oleada de escalofríos recorrerle la nuca. El maestro del cour sacó entonces un enorme expediente de su cajón y lo colocó delante de ella con una solemnidad casi religiosa. Lo abrió, revelando documentos oficiales, títulos de propiedad, contratos de accionistas, certificados bancarios, tasaciones de obras de arte. Aquí está, dijo con voz tranquila, lo que heredas. Decenas de propiedades en todo el mundo, mansiones históricas, apartamentos en las principales capitales, islas privadas. Una fortuna líquida estimada en varios cientos de miles de millones. Participaciones mayoritarias en tecnologías de vanguardia, industrias de energía verde y empresas de biotecnología revolucionarias. Colecciones invaluables de obras de arte, pinturas de maestros, esculturas antiguas, manuscritos raros. Cada palabra cayó sobre Aliyah como una piedra en un pozo sin fondo. Sintió que sus piernas cedían bajo ella y sus manos se ponían sudorosas. El mundo giraba ligeramente. Ella tartamudeó, incapaz de respirar normalmente, es imposible. No merezco todo esto. Yo, no soy nadie. Sintió que el pánico crecía en su interior, el miedo de ser absorbida por algo mucho más grande que ella, un mundo del que no sabía nada. El maestro del cour la miró con una extraña benevolencia. Precisamente por eso te eligió. Su voz era suave, casi paternal. El señor Stern vio lo que muchos ya no ven, la humanidad tras la miseria. Había amasado una fortuna a lo largo de su vida, pero sabía que una fortuna sin alma no era más que una carga. Luego sacó un documento escrito a mano, el testamento de Elaine Stern, y lo leyó en voz alta. Las palabras resonaron en el silencio sepulcral de la oficina. ¿A quién vio al ser humano detrás de la miseria? ¿A quién no negoció por su ayuda, ni exigió recompensa? ¿A quién bajo la lluvia ofreció su abrigo y su corazón sin cálculo? Ofrezco lo que he construido, porque un imperio en manos de un corazón puro es mejor que en las de un rey codicioso. Aliyah sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Ella aún no comprendía el verdadero alcance de lo que acababa de recibir. Ella solo sabía, en su corazón, que su vida acababa de cambiar para siempre. No por el dinero. No es para lujos. Pero porque un simple acto de bondad había despertado en ella un destino con el que ni siquiera se atrevía a soñar. Al principio, Aliyah no sabía qué hacer. La enormidad de la riqueza que había recibido era como una ola que la envolvía. Había algo casi irreal en la forma en que se acumulaban las cifras de su cuenta bancaria, como si nada de eso le importara. No podía comprender cómo un simple gesto, un simple acto de compasión, la había llevado a semejante altura vertiginosa. Los billetes, las propiedades, las acciones, todo parecía tan abstracto como el sueño de otra vida. Ella nunca había deseado riqueza ni fama. Lo que siempre había deseado era hacer del mundo un lugar mejor, de reparar vidas rotas, de dar esperanza a quienes conoció, como este anciano bajo la lluvia. Ella se negó a convertirse en uno de esos gente fría desconectados de la realidad, transformados en sombras sin alma por el dinero. Había visto a hombres y mujeres, en sus calles y en los periódicos, que se habían vuelto arrogantes, distantes, incapaces de comprender lo que realmente podía significar el sufrimiento humano. No, esa no era su visión. Ella no quería ser como ellos. Entonces decidió actuar. Sabía que no podía borrar las injusticias del mundo. Pero, poco a poco, pudo suavizar la realidad. No quería dispersarse. Tenía un objetivo específico, crear lugares donde se restauraría la dignidad humana, donde ellos niños podrían tener un futuro, donde el enfermo podría ser tratado sin miedo a morir en la indiferencia. Ella empezó con el orfanatos, pero no los oscuros e impersonales que vemos a menudo. No. Sus orfanatos serían casas de luz. Cada niño sería tratado con respeto y amor, cada educación sería una promesa de conocimiento y de futuro. Se rodeó de los mejores y más apasionados educadores, psicólogos y pedagogos. Estos niños tenían sueños para alimentar y historias para escribir, no eran simplemente almas perdidas para salvar. Ellos eran semillas del mañana. Luego estaban las clínicas gratuitas, refugios de salud en barrios donde los médicos eran demasiado escasos y los tratamientos demasiado caros. Aliyah sabía, al verlo con sus propios ojos, que la falta de cuidado podía destruir vidas. Era sufrimiento invisible, eso la atormentaba. No podía aceptar la idea de que la gente muriera por falta de una simple medicina.
Así que ella había erigido clínicas de 24 horas, para que quienes lo necesitaran pudieran encontrarlo sonrisa, y diagnóstico, y recurso, sin tener que mendigar por su derecho a la salud. También recurrió a investigación médica financiando proyectos que buscaban aliviar el sufrimiento humano desatendido por el mercado, como las enfermedades raras, los cánceres incurables o los trastornos mentales. Creía firmemente que la innovación y empatía podrían unirse para cambiar vidas. Por último, invierte en granjas ecológicas, que no solo producía alimentos sino que también daba esperanza a las comunidades rurales en dificultades, granjas solidarias, que alimentaban a los hambrientos respetando la naturaleza. Estas granjas también eran lugares de formación, donde jóvenes sin futuro podían aprender a cultivar, a nutrir la tierra y a alimentarse. Estas granjas eran símbolo que la tierra podía sanar, así como los hombres podían sanar si se les dieran los medios. Alia podría haberse dejado llevar por el reconocimiento del público. Pero ella decide quedarse en las sombras lejos de los focos de atención. Se negó categóricamente a ser objeto de admiración. No lo hizo para ser visto, pero para hacer la diferencia. Sabía que había encontrado su lugar en este mundo, pero ese lugar no estaba bajo el resplandor de las cámaras ni en la alfombra roja de las galas benéficas. Ella era ser, en las sombras junto a aquellos a quienes ayudó. Entonces, una tarde, mientras visitaba uno de los orfanatos que había creado, una carita tímida se le acercó. Una niña, con los ojos brillantes de infinita curiosidad, tiró suavemente de su vestido. Ella pareció dudar, como si la pregunta que le quemaba los labios fuera demasiado grande por su pequeño tamaño. Señora Alia, dijo finalmente con una voz casi cantarina, ¿existen los milagros? Alia se agachó para estar al nivel de la niña, su corazón latía más rápido. Ella miró su rostro inocente, que ya tenía las huellas de la difícil vida de los huérfanos, pero también esa luz pura, la que se encuentra en aquellos que aún no han perdido la esperanza. Ella sonrió, con la garganta apretada por la emoción. Sí, dijo suavemente, a veces los milagros toman la forma de una mano extendida bajo la lluvia. La niña pareció pensar por un momento, luego sonrió, una sonrisa radiante que parecía borrar todas las sombras. Antes de irse, deslizó algo en la mano de Alia, un colgante en forma de estrella, simple pero lleno de significado. Para ti, dijo, con los ojos brillando de ternura. En el colgante estaban grabadas las siguientes palabras: sé tú mismo. Alia sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Fue tan sencillo, tan a pesar de y, sin embargo, tan profundo. Apretaba el colgante con fuerza, con el corazón latiendo con fuerza. Quizás esto, después de todo, era verdadera riqueza, los corazones que habíamos tocado, las vidas que habíamos cambiado. Años después, en esta vasta e indiferente ciudad todavía recordamos a Alia. No por su fortuna, ni por sus miles de millones, sino por la forma en que había, vidas transformadas, que ella tenía reparado lo que la crueldad del mundo había roto. Se hablaba de ella como una leyenda viviente, no por su nombre, sino por lo que había encarnado, esperanza, humanidad, y sobre todo amor desinteresado. Y algunos decían que incluso hoy, en las tardes de tormenta, a veces se podía ver, en la vieja plaza donde ella había extendido su paraguas a aquel desconocido empapado, una figura solitaria ofreciendo refugio a quienes lo necesitaban. Un acto de compasión pura. Y milagró en un mundo que parecía haber olvidado cómo crearlos.